Bueno, vamos a continuar con Jung. Lo que vimos la otra vez fue la idea de Jung de psicología y religión. Habíamos quedado con eso. ¿Se acuerdan que hay un libro de Jung llamado Respuesta a Job, en la cual Jung plantea su propia idea de Dios, del diablo, del hombre? ¿Se acuerdan que decía que para Jung Dios es totalmente bueno y el diablo es totalmente malo, ¿no? Están, digamos, los opuestos no están integrados. En cambio el hombre para Jung tiene la capacidad de la integración, porque el hombre, nosotros somos buenos y somos malos, de acuerdo a las circunstancias. Entonces Job era como superior a Dios. Entonces Jung teoriza de que Dios se hizo hombre, es decir, se hizo carne, ¿no? ¿Para qué? Para ser también igual que el hombre. Pero he aquí que Jesucristo fue totalmente bueno. Entonces no pudo cumplir el papel. Por lo tanto, digamos, el rito de la misa lo que hace es la parodia de la individuación. Es decir, yo al comerme el cuerpo de Cristo, yo me estoy comiendo la santidad de Cristo, ¿sí? Y yo le estoy pasando mi sombra a Cristo. Entonces Dios, en vez de redimirme a mí, se redime Él. Para Jung, la redención era que Dios se redimía a través del hombre. O sea, todo lo que vamos a ver, que Jung piensa de los rituales, que luego vamos a ver algo de la alquimia y demás, es como que el hombre necesita hacer eso en forma interna. Esto quiere decir que el hombre está disociado. El hombre no se siente él mismo. Y toda su vida es una búsqueda de él mismo, o de esta integración. Por eso lo que vamos a ver ahora es el aparato psíquico según Jung. Vamos a ver la parte visceral de Jung. Ponemos como título el aparato psíquico según Jung. Vamos a estudiar un poquito este aspecto. Bueno, para Carl Jung el aparato psíquico o la psique, ¿sí?, es una totalidad. Es una totalidad que se encuentra de algún modo disociado, ¿no? Entonces vamos a dibujar el aparato psíquico según lo entendía Jung. Vamos a verlo ilustrativamente de este modo. Bueno, el aparato psíquico va a tener una parte que es la conciencia, es decir, la parte consciente del hombre. La parte consciente del hombre es algo que el hombre alcanza tardíamente. Y uno llega a decir que el niño cuando nace no tiene conciencia, sino que es inconsciente. Y a medida que va creciendo, que va desarrollando su yo, que va teniendo relaciones interpersonales con sus padres, con el resto del mundo, va creando un yo, un ego. Entonces ahí comienza la conciencia del hombre. O sea que en realidad el ala inconsciente es una totalidad que a través de la conciencia o de la creación del yo empieza ahora sí a disociarse. Hay cosas que van a quedar sepultadas o ocultas en el inconsciente y hay cosas que van a quedar en la conciencia, ¿no? Por lo tanto, básicamente los procesos de la conciencia van a ser como unas especies de olas, algo así, ¿sí?, en las cuales va a haber información que vamos a perder y luego la vamos a recuperar. Y esto puede corresponder al subconsciente freudiano, ¿no? Aquello que nos olvidamos y nos despertamos. Ahora, Jung va a entender de que hay cuestiones que son personales, pero también hay imágenes que no vienen de lo personal, sino que cree que vienen de un más allá. Imágenes que pueden emerger en los complejos. Estas imágenes, Jung las llegó a pensar desde que era muy niño. Por ejemplo, nosotros habíamos visto en la charla pasada que Jung entre los 3 y 4 años tuvo un sueño rarísimo que le impresionó toda la vida. Y un soñó con un falo erecto. Y luego llegó a pensar, a esa edad un niño no tiene la concepción de un falo erecto. ¿De dónde viene esto? Bueno,
buceando en la mitología, Jung se empezó a dar cuenta de que todas las culturas antiguas tenían símbolos de falos, como los egipcios, el obelisco, los indios, el mulam, la piedra de Shiva, la acerá, que era una piedra cónica de los antiguos cananeos. Es decir, que todos tenían en sus templos un falo que representaba las fuerzas oscuras de la naturaleza. Representaba el misterio de la muerte y a la vez el misterio de la vida. Por eso el falo, la cruz, el árbol guardaban correspondencias arquetípicas. Entonces esto, evidentemente, para Jung estaba en la memoria universal de la humanidad y por eso él, siendo niño, pudo soñar con este símbolo arquetípico. Entonces esto le llevó a mostrar a Jung que había dos clases de inconsciente o dos niveles. Había un nivel más cercano a la conciencia, es lo mismo que uno tuviera varios sótanos, ¿no? Uno primero va al primer sótano, donde nos encontramos con un inconsciente personal. Un inconsciente personal. Y después si seguimos buceando en esto, ¿sí? Vamos a encontrar ahora sí, básicamente el lugar o el espacio donde emergen estas imágenes inconscientes. Esto lo vamos a llamar el inconsciente colectivo, porque para Jung toda la humanidad desde tiempos ancestrales comparte este inconsciente. O sea que este inconsciente colectivo tiene millones de años. Es ancestral. Es ancestral. Mientras que el nuestro tiene pocos años, o sea, los años que uno tiene de vida. El primero es el de Freud. Claro, es más cercano al ello. Claro. Porque si vos ves en la idea freudiana, vas a ver que Freud tiene un ello que es la parte más profunda e irrecuperable, donde según Freud están nuestras represiones sexuales, ¿sí? Y tenemos una parte que es el subconsciente, o a veces se llama el infraconsciente, que es más liminal, ¿no? ¿Sí? Si lo comparamos con un estanque de agua, podríamos decir que ese inconsciente está más cerca de la superficie y el otro está en una gran profundidad. Como el océano, ¿no? Cuando más profundo vamos, más oscuro se hace. Entonces, el inconsciente colectivo sería algo así, ¿no? Sería la diferencia que hay entre un lago y un mar, ¿no? Y un océano. Entonces, Jung cree que de este inconsciente colectivo provienen esas imágenes arquetípicas que se dan muchas veces en capas ocultas de los sueños. Lamentablemente no tenemos tiempo, pero sería muy interesante analizar los sueños. Jung, bueno, su literatura tiene abundantes análisis de sueños de pacientes, donde él trata de ver los dos estratos. El estrato personal, donde aparecen imágenes de uno, imágenes olvidadas de uno, y un inconsciente que es colectivo, donde aparecen imágenes religiosas, imágenes que se van repitiendo de paciente en paciente, de persona en persona. Entonces, él ve en esto lo colectivo. Entonces acá tendríamos la idea del inconsciente colectivo. Bueno, el yo, para Jung, es el centro de la conciencia. El yo es el centro de la conciencia. Y la conciencia es solamente un sector del aparato psíquico, ¿no es cierto? En cambio, Jung dice que todo el aparato psíquico debe tener a la vez otro centro. Como la Tierra es el centro de la Luna, el Sol es el centro de la Tierra. O gravita a su alrededor. ¿Sí? Entonces, todo el centro de la psique, Jung lo va a llamar el sí mismo. ¿Se entiende? Es como la Luna gira alrededor de la Tierra, es como que el yo es el centro, ¿sí?, de la conciencia, y el sí mismo sería un estado que sería el centro de todo el aparato psíquico, pero eso no está alcanzado. Al no estar alcanzado está disociado. O sea, sí mismo y yo no es lo mismo. No es lo mismo, no. El yo es una construcción virtual de la psique en la conciencia. Y le da al hombre su, valga la redundancia, entidad consciente. Es consciente del mundo. Ahora bien, el yo es lo que se llama centrífugo, ¿no? Es decir,
siempre tiende hacia afuera, siempre tiende a mirar el mundo, a mirar lo real a través de sus anteojos, ¿no es cierto? Entonces el yo, como es centrífugo, es decir, mira hacia afuera, por lo general el yo no solamente lo formamos nosotros, sino que también es el resultado de nuestras relaciones sociales. Somos lo que nosotros también, lo que los otros hacen de nosotros. Esto Jung lo llamó la persona. La persona. La persona es una especie de máscara que nosotros nos ponemos para enfrentarnos al mundo, para relacionarnos con el mundo. Mientras el yo sería básicamente lo que, a grandes rasgos, no es lo mismo, ¿no? Lo que soy, la persona es lo que parezco ser, o que lo que otros creen que soy. Porque por lo general yo actúo de acuerdo a lo que los demás esperan que yo haga, ¿no es cierto? Tenemos esa lógica, en menor o mayor medida. ¿Persona y personalidad sería lo mismo acá? No, la persona sería como una especie de arquetipo que se enmascara, ¿no? Y muchas veces el ejemplo de la gente famosa. Acá se ve claramente la persona. Porque el famoso, o sea que lo conocen muchas personas, ese famoso, por lo general, es lo que el grupo quiere que sea. Entonces pierde su personalidad, su yo, ¿no? Por eso hay tantos conflictos entre los famosos, porque ellos, claro, ellos a veces no quieren serlo. ¿Por qué? Porque el grupo, la masa, determina su personalidad y su yo se confunde con la persona. Y esto es un conflicto. El yo no debería confundirse con la persona, pero habitualmente pasa, ¿no? Uno por lo general tiende a confundirse, a enmascararse y confunde el rol, el papel, con la verdad, con lo que es. De hecho, la palabra persona viene del antiguo teatro griego, ¿no? Los griegos, cuando actuaban sus tragedias, sus comedias, muchas veces la letra o el guión, o sea, había muchos personajes, pero había pocos actores. Entonces, los actores realizaban varios roles. Si se ponían máscaras distintas. Pero una máscara, se la sacaban y se ponían otra. Ahora, el problema es identificarse con la máscara. Cuando empiezo a no entender bien dónde está el límite entre lo que me enmascaro y entre lo que soy. Es normal enmascararse. Es normal porque todos necesitamos ponernos una especie de coraza para enfrentarnos al mundo, si no nos destruye. Pero lo que no sería sano sería confundir los roles. ¿Por qué? Porque un yo muy asociado a su persona puede creerse el papel y quedarse vacío. Por ejemplo, no sé, el médico, ¿no? El médico es el doctor en el hospital, ¿no es cierto? Y ahí cumple un rol de sanar al otro. Es médico. Pero el médico, cuando termina su hora de trabajo, vuelve a su casa y es padre de familia. Y tiene otro rol. De alguna manera quedar vacío. Porque al médico, si se cree médico las 24 horas, lo sacás desde ahí y se queda vacío. Entonces son vidas que se terminan agotándose. Entonces, la persona es un arquetipo. Es el único arquetipo que puede asumir la conciencia, según Jung. Porque todos los demás arquetipos están siempre sepultados en lo inconsciente. Entonces la persona es el único que yo puedo asumir, puedo entenderlo, puedo manipular a esa persona, puedo enmascararme, puedo darle el matiz que quiera, ¿sí? Pero es el único arquetipo que puedo tener claramente asumido en la conciencia. Los demás, no. Eso lo puede hacer el yo, digamos. Lo hace el yo, ¿no? El yo se enmascara, porque a veces es difícil inclusive pensarse uno mismo y decir, bueno, ¿quién soy yo? ¿No? Bueno, por eso a veces meditan ese tipo de ejercicios para entender qué es uno, a diferencia de los distintos roles sociales que uno tiene en la vida. Esos roles son culturales,
son familiares, ¿no? Tienen distintos orígenes, ¿no? Pero esos conforman la persona para Jung, ¿no? Entonces acá tenemos los elementos que están en la parte de la psique consciente, ¿no? Lógicamente la persona siempre se va a relacionar con el mundo externo, ¿no? Siempre va a proyectar hacia afuera, ¿sí? sus contenidos de la conciencia, que lo hará obviamente en la familia, ¿sí? En la sociedad y en Dios, ¿no es cierto? Que lo ve como que está afuera. Entonces, todo esto es una proyección hacia afuera. Entonces nos queda claro, el yo para Jung es el centro de la conciencia, o el centro de la actividad conciencial lo llama. Centro de la actividad conciencial. El yo, para Jung el niño no nace con un yo, sino que el niño nace inconsciente y el yo se va construyendo, ¿sí? A lo largo de la vida, a lo largo que la persona avanza, va creciendo. Es interesante que es Jung quien le da al yo, al concepto de yo, un papel muy preponderante dentro del psicoanálisis, porque Freud, si bien hablaba del yo, no le daba tanta importancia al ego, ¿no? Para Freud, por lo general, el ego tenía mucho más que ver con la voluntad, ¿no? Con algo así. Pero Jung realmente le daba un papel importante, probablemente porque ha leído las escrituras orientales, donde le dan mucha importancia al yo y a cómo superarlo, ¿no? El yo no solamente está envuelto en una persona, y esa persona es arrojada al mundo de la diversidad, sino que el yo también tiene un lado rechazado de él mismo. Es decir, nosotros rechazamos cosas de nosotros mismos. De tal manera que al rechazarlas, las hacemos inconscientes, ¿no? Es como una casa. En nuestra casa mostramos la habitación que mejor está arreglada para la visita, ¿no? Y todo lo que no nos gusta lo ponemos en la habitación del fondo. La habitación de servicio. Exactamente, es lo rechazado, lo que no queremos que nadie vea, ni siquiera nosotros queremos ver. Cachivache. Claro, eso Jung lo llamó la sombra. Es el lado oscuro del yo. La sombra va a estar, ¿sí? Prácticamente en el inconsciente personal, porque es mi sombra. Es mi sombra. Es lo que no me gusta de mí. Es lo que rechazo de mí. Y lo oculto. Y me autoengaño. Muchas veces los demás ven nuestra sombra, pero nosotros no la vemos, ¿no? El único modo que tenemos de ver la sombra es por proyección. Nosotros por lo general proyectamos nuestra sombra en los demás. Eso es re interesante, ¿eh? Es un mecanismo de protección, ¿no? Por ejemplo, no sé, nos presentan una persona y nunca la habíamos visto antes, pero nos cayó mal, ¿no? No me gusta, fulano no me gusta, no sé por qué, no me hizo nada, pero tiene un algo que tendrá una mala vibra, no sé qué decimos, no me gusta, ¿no? Bueno, probablemente estemos proyectando sobre esa persona nuestra propia sombra, porque estamos viendo algún rasgo negativo nuestro que esa persona está espejando, por ejemplo. Entonces nuestra propia sombra muchas veces la depositamos en los otros para no hacernos cargo de ello. Es como la mujer que elige siempre parejas golpeadoras, ¿no es cierto? Se separa uno y vuelve a otro igual, y otro igual, siempre cae en lo mismo. Está proyectando su propia sombra, no pudo asumirla y por lo tanto siempre la proyecta en el otro. Y entra en una dialéctica en la cual no puede salir. Entonces la sombra tiene este mecanismo de proyección. La sombra, Perdóname, si bien, pero en ese ejemplo que diste, ¿qué estaría proyectando? ¿Su propia violencia? su propia violencia o la violencia que hacen los padres sobre esa persona, por ejemplo, ¿no? Cosas que del otro pasado que queremos olvidar, ¿no?
La sombra, si bien es nuestra, puede emerger en sueños de algún modo personificada, por decirlo así, con objetos arquetípicos o con seres arquetípicos como la bruja, un demonio, ¿no? Un monstruo del inframundo, unos sueños, pesadillas. Bueno, puede emerger nuestra sombra en los sueños a través de contenidos del inconsciente colectivo. Pero la sombra no está en el inconsciente colectivo, la sombra está en el inconsciente personal. Porque es mi yo, es mi parte rechazada de mí mismo. La sombra es algo que no es tan difícil de ver si uno se pone a pensar un poco en sí mismo, ¿no? Se puede visualizar. La sombra emerge cuando se nos rompe el espejo. Por lo general uno siempre se espeja en otro y se lleva bien con aquel que nos espeja. Pero eso no es auténtico. Yo sonrío, el otro sonríe. Yo levanto la mano, el otro levanta la mano. Ah, qué bien me llevo con fulanito. Somos un espejo, ¿no? Y ahí vamos bien. Ahora, esa es la histeria, ¿no? Ahora, cuando se rompe el espejo, ¿sí? La simpatía. Se rompe el espejo por alguna causa, bueno, ya empiezo a ver el lado feo del otro, pero en realidad es que el otro dejó de despejarme, ¿sí? Y estoy asumiéndome a mí mismo y no me gusta, y lo proyecto en el otro. Entonces la sombra muchas veces tiene que ver con la ruptura del espejo. Esto es muy importante de ver, porque muchas veces uno sin querer le rompe el espejo al otro. Y el otro se enoja con uno. Y uno no sabe por qué se enojó. ¿Por qué se enojó? Le rompimos el espejo. Ahí le sale su sombra y como no la quiere asumir o no la puede asumir, la proyecta en nosotros. Vos hiciste tal cosa, vos sos esto. Y uno a veces ni se entera. Esas son cuestiones o esta realidad que vemos, en realidad es una proyección de nuestra propia conciencia y depositamos en esa realidad nuestros contenidos. Bueno, la psicología se basa un poco en eso, ¿no? Entonces la Maya es una sombra que si no empezamos a tomar conciencia de estos mecanismos de la psique, vamos a vivir enredados en ella. A la Maya también se le llama la tejedora, porque en muchos mitos aparece como una araña que teje una red, ¿sí? Para atraparnos. Ya estamos atrapados en la red, ahí perdimos porque la araña nos va a atrapar, nos va a comer. Es interesante que la mitología también muchas veces diga que la araña es la madre, ¿no? La palabra maya viene de madre, en sánscrito. Estamos atrapados en la madre. Y esto es muy interesante, ¿no? Estar atrapado en la madre, porque cuando estamos atrapados en la madre y nuestra persona está eyectada hacia el mundo social se maneja bajo la ley del padre. Y ahí viene nuestro conflicto. No podemos superar a la madre y no podemos llegar a satisfacer los designios del padre. Y ahí estamos en un conflicto. Esa es la neurosis. Cuando se entiende esto, ¿no? La madre y el padre. Ahora bien, cuando la persona puede matar al padre y queda completamente atrapado en el mundo de la madre, eso es la psicosis. La psicosis. El psicótico cree que está en la realidad, pero la fantasea, en realidad no lo está. Está en la malla. El neurótico está entre el padre y la madre. Quiere salir, pero no puede, desea salir y no lo puede realizar. Es el eterno conflicto. Ahí estamos nosotros, ¿no? En esas estructuras. ¿Y el perverso? El perverso es aquel que es consciente de esto y utiliza eso para su propia manipulación. Manipula a otros a través de este conocimiento. Por eso el perverso no tiene el diagnóstico de enfermedad. El perverso no es un enfermo, es un delincuente. ¿No? Claro.
Entonces el perverso se da cuenta de este sistema, pero lo utiliza a su favor. Ese sería básicamente el diagnóstico, ¿no?, que se da en el psicoanálisis. Tiene sus críticas también, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. El inconsciente colectivo ahora va a tener otro elemento que este sí ya es mucho más difícil de explicar y de asumir, que es lo que llama Jung la imagen anímica o el alma. El alma, el ánima. El ánima. ¿Qué es el ánima? Bueno, el ánima es lo real que se espeja en la malla, como también hace la sombra, ¿no? Pero el ánima es lo real que se espeja en la malla. Imagínense que acá tenemos un espejo. Imagínense que ponemos un espejo. Siempre hay un espejo. Entonces, el ánima y la sombra se proyectan sobre el espejo. Nosotros no sabemos que está proyectada, creemos que está afuera. Y en base a eso tomamos decisiones, elegimos cosas, nos gustan cosas, rechazamos cosas. Pero tienen que ver con cuestiones que están adentro. El ánima, para Jung, es uno de los arquetipos matrices, si no el principal. Es la imagen del mundo. El ánima siempre es del género masculino, porque es nuestra proyección de lo femenino afuera. Para Jung, la mujer tiene otra cosa diferente, que es el animus. El animus. Es decir, es lo masculino que proyecta afuera. Es decir, que para Jung, la mujer, su lado masculino no lo tiene asumido y lo tiene proyectado en el mundo exterior. En la figura del padre, por ejemplo, ¿no? Y el hombre le pasa a la inversa, o sea, no tiene asumido su lado femenino y lo proyecta en la imagen externa, el mundo de la madre. Entonces, hay una proyección hacia la malla en el hombre y la mujer también tiene una proyección hacia la malla, pero con una preponderancia paterna. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, nuestra ánima es el lado femenino o masculino según sea el caso, que no lo tenemos integrado. En los mitos aparece bajo diferentes figuras, por ejemplo, la Madre Virgen, como ánima, el viejo sabio, como ánimos. Son arquetipos. La ramera, Sofía, la mujer sabia, el sacerdote, Apolo, el musculoso. Por eso, de acuerdo a cómo cada mujer y cada hombre tenga una relación con su ánima, serán las elecciones que hará como pareja, por ejemplo. En realidad lo que estamos eligiendo es nuestra parte no asumida, proyectada en un otro. Este es un grave problema. ¿Por qué? Porque cuando una persona se enamora o es atraída por otra, por lo general no es atraída por lo que la persona es, sino es atraída por lo que la persona espeja. De acuerdo a cómo sea nuestra ánima, si nuestra ánima tiene que ver con, por ejemplo, el animus de una mujer, ¿no? El ánima de una mujer tiene que ver con el viejo sabio. Probablemente se enamore de una persona intelectual o de una persona mayor, lo espeje en eso, ¿no? O si su ánimos es un Apolo, buscará una persona hedonista, que predomine la apariencia física, ¿sí? En el hombre igual, ¿no? Tiene sus... Si buscará a María, la Virgen, o a María Magdalena, la ramera,
depende de sus arquetipos inconscientes, pero los espejará en las elecciones que haga. ¿Y de dónde viene el ánimos? Bueno, ¿de dónde proviene? Son colectivos. Son Pero colectivos, de es la el padre persona, colectivo. ¿cómo elige? O sea, elige Inconscientemente. O sea, al ánimos, y ese ánimos. claro, Porque esa raramente elección en raramente la persona elige conscientemente a otro. Raramente. Por lo general uno elige por un no sé qué que no sé de dónde viene. Eso es lo que ¿No? Es Por la magia de la vida. Claro, tenemos química o no sé, el alma gemela, ese tipo de mitos. Esas elecciones que uno hace mágicas son claramente proyecciones, ¿no? Que uno se envuelve en esa tela proyectiva y se engaña cada vez más, creyendo que el otro es lo que en realidad no es. ¿No? A ver, un hombre se puede enamorar de una mujer porque cuando sonríe le hace un cosito acá y eso inconscientemente le recuerda a la mamá. ¿Por qué? Porque tendemos siempre a envolvernos. Pero esto es lo que dice Jung, es muy razonable. Entonces, siempre que elegimos a alguien para pareja, o también para amistad, o las relaciones que tenemos, son espejos de nuestra ánima ánimos. Y por lo general siempre elegimos arquetipos similares. Es probable que la proyección dure mucho tiempo, a tal grado que si las proyecciones son recíprocas, la persona pueda llegar a casarse, tener hijos, tener una familia, con alguien que no es. Pero no es que el otro nos engañó, es que nosotros estamos ilusionados con un engaño propio. Ahora, llega un momento que el espejo se rompe por alguna razón y descubrimos que la persona que elegimos no es la que nosotros conocíamos. Y ahí vos me engañaste. Yo pensé que eras diferente. Me casé con un desconocido. No, estamos proyectando. No, la persona siempre fue igual. Es cierto que a veces hay engaños, pero me refiero, estamos hablando un poco de la proyección. Es ahí cuando aparece el famoso divorcio. El divorcio aparece cuando se rompe la proyección, cuando el otro nos decepciona. No es que el otro sea inocente, simplemente que no vimos su sombra, su lado oscuro y proyectado al mundo real. ¿Se entiende? Bueno, el aparato psíquico de Jung se va a basar... Perdóname, la sombra también la proyectas en el otro. Siempre, todo lo que es inconsciente lo proyectamos. ¿Y vos cómo sabés si elegís por eso? Porque proyectaste la sombra. Bueno, de ahí está el principio de individuación. De ahí está la disociación. Por ejemplo, la persona nos condiciona a los demás. Por lo general son proyecciones de los demás, que uno las asume y los trata de complacer. Todo lo que es la persona y el yo. ¿Sí? Son espejos de las proyecciones de los demás. Ahora estos son nuestras realidades espejadas en nosotros. O sea que el mundo de las relaciones sociales se hace imposible. O imposible de llevarse bien. Y uno empezó a trabajar esto. Yo decía, ¿hay alguna manera de llegar a esto? Bueno, yo creía que la psique tenía una energía natural llamada la libido. Esa energía libidinosa tenía la capacidad de tratar de unir los opuestos. Trataba de unir los opuestos. Y ese conflicto de no poder unirlos era la neurosis. El principio de individuación es eso, es llegar a ser un individuo. Y el individuo tiene que llegar a ser un sí mismo. ¿Cómo una persona puede llegar a ser sí misma? Cuando puede integrar su sombra con el yo. Y cuando puede integrar su persona con la imagen anímica. Este núcleo es el sí mismo. El sí mismo. Soy yo mismo. Me estoy comiendo a Cristo para que Cristo ponga mi lado malo en Él y Él ponga su santidad en mí. Sí, la comunión, justamente. Esto es
una operación transmutadora y Jung encontró un referente histórico en la alquimia. La alquimia, para Jung hablaba de esto. Porque las imágenes de la alquimia y las operaciones de la alquimia para Jung eran sueños. Y todos los sueños para Jung nos están revelando cómo podemos individuarnos. Por eso cuando no nos acordamos de los sueños es cuando los censuramos. Entonces el material onírico para Jung fue la fuente principal de acceso al inconsciente, tanto personal como colectivo. ¿Queda más o menos claro? Obviamente Jung entendió y tal vez confundió o tal vez no quiso explicar que esto tal vez no sea posible sin la mística. Con el psicoanálisis o con la psicología analítica esto no es probable de lograr, sino que lo único que lo puede lograr es la experiencia mística. Pero acá ya saldríamos de la psicología como ciencia o como filosofía y tendríamos que entrar en una parte más teológica o una parte más sobrenatural. Pero como lo sobrenatural está censurado... Como metafísico, digamos. Claro, ¿no? Como la metafísica, pero como está más allá del natural, ¿no? Y como está censurado por la ley del padre, como decimos, por el mundo, Jung tenía que estar inserto en el mundo, era médico, tenía una profesión, tenía un consultorio, tenía de alguna manera también que autocensurarse y poder llegar hasta acá. Por eso dijimos en la primera clase que el sí mismo es una integración, mientras que la reunión mía con el absoluto, como piensan los orientales, es una superación. La diferencia entre integración y superación. ¿Se entiende esto? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Esto qué es? La parte donde él todavía no se había puesto psicótico. No, todo el aparato psíquico y uno después lo empieza a relacionar con su propia experiencia. Por eso, pero este desarrollo él lo hace antes No, de... lo hace después. Ah, después. Sí. Tiene varios años de investigación propia. Por eso toda la psicología de Jung para mí es una investigación de él hacia sí mismo. Y Jung entendió que había mitos, los mitos siempre nos hablan de la disociación, pero son pocos los mitos que nos hablan de la unión. Entonces él empezó a interesar el tema de la unidad, el tema de la integración. Por eso le interesó tanto la alquimia. ¿Qué no puede hablar de la unidad? Bueno, ¿puedo borrar esto? Vamos a dos mitos que tienen que ver con la disociación o con la desintegración y con la posible integridad. Ejemplo, vamos a estudiar el tránsito del Sol. El tránsito del Sol. El Sol sale por el este y se pone por el oeste, ¿verdad? El Sol sale, llega hasta el mediodía, ¿no? O sea, llega a su máximo punto de luz, ¿sí? Y luego empieza a decaer. Bueno, empecemos en el sistema, ¿no? El Sol sale por el este, ¿sí? Llega al mediodía a su máxima luminosidad, luego empieza a perder luz, ¿sí? Bueno, llega al oeste, el Sol muere, al mediodía es su máxima oscuridad, ¿no? Bueno, los egipcios veían en esto un drama solar, ¿no? El drama de los dioses. A la mañana era un escarabajo, al mediodía era el dios creador, a la tarde era una deidad decapitada y a la noche Osiris o el rey de los muertos, ¿sí? Pero más allá de esto, lo que estamos viendo es que el Sol, o mejor dicho, la luz y la oscuridad, nunca llegan a integrarse. ¿Por qué? Bueno, porque o es de día o es de noche, ¿sí? O estamos más cerca del atardecer, o más cerca de la mañana, ¿sí? O viceversa. O sea, estamos en puntos intermedios, pero nunca llegan las cosas a ser
completas. Este es el problema del yin y yang, no puede integrarse. ¿Se entiende? Entonces, los egipcios veían la dualidad, ¿sí?, pero no podían entender el concepto de armonía o de unidad. Este es el drama solar. El drama solar es que nunca puede integrarse. Nunca puede integrarse con la luna. Por eso los eclipses eran tan importantes en la mitología. Porque o es de día o es de noche. Pero nunca son las dos cosas juntas. Por eso los puntos de equilibrio, los equinoccios, también eran muy importantes en los rituales, porque se encontraba cierta armonía en la dualidad. ¿No? Entonces Jung empezó a ver de que la mitología también tenía que ver con lo que quiere el aparato psíquico. Es por eso que la parte egipcia, inclusive la parte del zodíaco, que tiene la misma lógica, no le reveló a Jung ninguna salida. O sea, le presentaba el problema, pero no le revelaba la salida. ¿Mm? Por eso Jung empezó a estudiar los mitos orientales. Vamos bien hasta acá. El zodíaco, por ejemplo, es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Primavera, verano, ¿sí?, otoño, invierno. Cuando es invierno no es verano, cuando es verano no es invierno. Las estaciones están desintegradas. Bueno, eso es posible el ciclo de la vida. Si vamos a Oriente,